Te traigo novedades de WhatsApp que creo que te pueden gustar. La verdad que son novedades que si nos vamos a la App Store o a la Google Play Store y actualizamos la aplicación deberíamos tenerla, y si no puede que aparezcan sin previo aviso dentro de la propia aplicación. Así que estad muy atentos al vídeo de hoy porque os voy a explicar todos los detalles de estas nuevas funciones que tenemos en WhatsApp. Y empezamos con la primera novedad que se extiende aún más a todo el mundo, que se trata de los mensajes de vídeo. Ya sabéis que WhatsApp está lanzando estos mensajes de vídeo que son como notas de voz pero en vídeo, y que cada vez está utilizando más gente, igual que la opción de compartir la pantalla en videollamadas, que ya os lo expliqué. Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba y es súper sencillo, pero aún había gente que no tenía habilitada esta opción tanto en Android como en iPhone, y ya por fin se está implementando muchísimo más. Si nos vamos con algo que ya tenía alguna gente pero no todo el mundo, son las comprobaciones de seguridad o la revisión de seguridad. En este caso aquí vamos a poder configurar, y para las personas que no lo entendían mucho, que sea muchísimo más simple y que entiendan, para habilitar o deshabilitar algunas opciones de seguridad. Simplemente esto lo añade WhatsApp para que entendamos algo más las funciones y que estemos más seguros con la aplicación. Además, si actualizáis la aplicación, WhatsApp ya permite las videollamadas en horizontal. Antes esto era algo que muchas personas se quejaban de que no estaba disponible, pero ya están disponibles para poder hablar con quien queramos con el dispositivo en horizontal, y así se va a amoldar. Y también, probablemente por la miniatura lo habéis descubierto, WhatsApp está lanzando las fotos en calidad HD, es decir, en alta calidad. Simplemente este proceso es muy sencillo, tenemos que pulsar sobre el más, enviar una foto como normalmente, pero ahora arriba a la izquierda aparecerá este botón de HD. Solamente con pulsar y elegir la calidad HD vamos a poder enviar las fotos que, como nos dice ahí, van a ocupar algo más de espacio pero se van a ver bastante mejor. Esto podemos usarlo como alternativa a enviar la foto como documento, que era un poco lío. También os digo que si son capturas de pantalla y demás cosas no tendremos esta opción para enviar las fotos en HD, así que mucho ojo con esto. Hay personas que lo tienen, hay otras que no, pero que sepáis que ya es oficial que se está lanzando. Y una nueva opción que muchísima gente no sabía que existía y que está dentro de estas actualizaciones, se trata de añadir un número de teléfono sin tener a esa persona dentro de los contactos. Solamente tendremos que pulsar sobre este botón para hablarle o iniciar una nueva conversación y escribir el más, el código del país, en este caso el de España es 34, y un número al azar, es decir, un número que no tengamos dentro de los contactos. Y como veis en la opción de carga nos dice buscando fuera de tus contactos, y ya podremos hablarle o chatear desde ahí. Por tanto, vamos a poder abrir conversaciones con números que no tenemos guardados. Y también una opción que se añade con estas actualizaciones es la de editar mensajes que tengan archivos multimedia. Es decir, si enviamos una foto y ponemos ahí como una nota al pie, vamos a poder editar esa nota para cambiarla. Antes esto no se podía, como estáis viendo, y es algo muy sencillo. Simplemente esto va a funcionar no solo con las fotos, sino también con los vídeos, con los GIFs y con los documentos. Así que después de instalar la actualización lo tendremos disponible. Además, la opción de canales, que quiero que llegue ya a España y a México, pero aún no lo está, se expande a más países. Podemos encontrar países latinos como Chile o Perú, pero también se añaden Egipto, Marruecos, Ucrania o Kenia. Así que, chicos, pronto estará disponible, de momento solo en estos países. Y dentro de los canales también se van a poder reenviar mensajes que estén dentro de estos canales. Antes esto no estaba disponible, y esto se supone para hacer viral cualquier mensaje que se envíe por esos canales, pues lo vamos a poder reenviar simplemente a un amigo o a cualquier otra persona. También cuando abramos las comunidades, aquí queramos crear una nueva comunidad, ahora tendremos como una interfaz un poco diferente. Dentro de esta interfaz nos van a explicar algunos ejemplos de comunidad para esas personas que no saben perfectamente para qué sirve esta comunidad. Pues simplemente esto se va a cambiar, ya se está cambiando, y por tanto entra dentro de esta actualización. Algo que también se añade son los permisos del grupo. Si somos administradores y vamos a crear un
grupo, ahora nos aparece esta opción antes de crear el grupo para establecer perfectamente los permisos que tiene tanto los participantes como los administradores del grupo. Vamos a poder aquí habilitar, deshabilitar las opciones como nosotros queramos. Y ojo, porque están en beta y saldrán pronto las siguientes opciones. La primera es la de multicuentas. Está en una fase inicial, pero WhatsApp ya está probando a poder añadir diferentes cuentas de WhatsApp, por ejemplo, uno de empresa, una personal o una del trabajo, para que así podamos ir cambiando entre ellas y poder hablar desde diferentes cuentas. También la de avatares animados. Dentro de poquito vamos a poder enviar avatares que se muevan, igual que vamos a poder crear avatares con inteligencia artificial. Esto lo está probando en Android y en las betas WhatsApp y tiene bastante buena pinta. De la misma manera, los chats de voz también se están probando, permiten iniciar una llamada sin que suene el teléfono y directamente, como si fuera un chat en tiempo real, poder estar hablando entre nosotros. También tenemos una nueva interfaz, en este caso para iOS, para iPhone, donde nos aparece nuestra cara ahí en el apartado de configuraciones, y dentro de estos ajustes tenemos un cambio de la interfaz con nuestros contactos, con la privacidad ahí, para que podamos entrar de una manera mucho más sencilla. También WhatsApp está probando las llamadas de grupo que empiezan con más de 7 personas y que podrían llegar hasta 15. Hasta ahora solo podríamos iniciar una llamada en grupo de 7 personas y luego ir añadiendo más hasta 32 participantes. Pero ahora parece que esto se va a subir, igual que la opción de un banner para añadir participantes, ya que este banner va a ser muchísimo más fácil que pueda aparecer tanto en participantes nuevos como en los administradores y poder ir ahí añadiendo personas sin tener que pedir permiso al administrador. También WhatsApp está probando Passkey para verificar que somos nosotros. Esta opción nos permite validar como una especie de contraseña sin tener que usar contraseñas, que esto es lo mejor. Ya lo está implementando Google, ya lo está implementando Apple y parece que WhatsApp también va a implementar esto tanto en Android como en iPhone. También tenemos por último las nuevas herramientas de formato. WhatsApp aún está en desarrollo de estas nuevas formas de cambiar el texto, por así decirlo. Tendremos opciones para escribir texto como en formato desarrollador, también en forma de guiones para así clasificarlo, también con diferentes formatos de letras, y esto todo lo podremos hacer simplemente desde el teclado, añadiendo diferentes formas como estáis ahí viendo. De una manera sencilla vamos a poder hacer esto. Así que chicos, hasta aquí la recopilación de novedades y de nuevas funciones de WhatsApp que llegaron este último mes. Ya sabéis que aproximadamente una vez al mes voy trayendo todas las cosas nuevas que van llegando a la aplicación, que no son pocas. Así que chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en los comentarios para comentar si ya tienes estas funciones, si aún no las tienes y cuáles de las beta te gustaría tenerlas ya. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.